ya comenzó esta gran aventura, como pueden ver. Comenzamos ¿de dónde? De la autopista. Porque vamos saliendo desde Miami. Así que quédense conectados, vamos para Arkansas. Son un buen camino, ¿no? En realidad este va a ser nuestro viaje soñado. Porque primeramente, como ustedes saben, mi hermano, somos hermanos. Y yo estuve 8 años no veía a mi hermano. Y vamos a disfrutar esta aventura. Así que bueno, ya estamos esperando a Eric, que es el cuñado de Waldis, el hermano de Arlene, que viene en camino. Estamos aquí, mira, en plena autopista en el Torpine, en Miami. Entonces bueno, vamos a arrancar. Bueno, ahora sí se formó lo bueno, ¿no? Mira. Primera tanqueada, ¿tenemos cuánto? 52. Estaba más o menos como un tanquecito, una rayita más arribita. Bueno, vamos a ver qué tal, vamos a este viaje y la vamos a pasar muy bien, así que bueno, de verdad que esto es un viaje épico, digo yo, épico porque siempre lo he querido hacer y más adelante le voy a ir comentando, porque no es algo que podemos hacer todos los días, no es algo que mucha gente no puede hacer y yo lo quiero grabar porque ustedes viven esta experiencia. Estamos ahora aquí, estamos casi en Kissimmee, casi en Orlando, ya 3 horas después de Miami, todavía nos quedan 16 horas. Bueno, seguimos por aquí. Yo sé que mucha gente, ¿verdad?, pregunta, quiere saber, está en este video, qué llevamos para el camping. Bueno, vamos a mostrar rapidito porque estamos en una parada de gasolina, como pueden ver. Vamos a mostrar rapidito, Felipe, ven. Rapidito. Bueno, aquí llevamos básicamente un bolso, llevamos bolso de la ropa, llevamos ropa para 6 días más o menos, 6 días. Llevo unas botas aquí, mira, llevo unas botas que son para el fango. Estas siempre, nunca me faltan a mí, porque, tú sabes, el fango, vamos para el fango. Y llevamos las almohaditas, llevamos almohadas. Lo más importante del camping, la gente tiene que saber, comida, buena dormida y que el vehículo esté bueno. Eso es muy súper importante, que siempre los campings tenemos. Un poco menos. Tenemos el toldo, ustedes lo han visto. Este es el awning, es el toldo, y tenemos la carpeta. Recuerden que estas son cosas que ustedes van a comprar poco a poco. Es algo que esta es una inversión, claro que sí, pero yo tengo ya acampando ya he acampado como 20 veces en mi vida más, como 30 más o menos, y este es poco a poco, más o menos. Bueno, vamos rapidito, no se les pegó el video, mira, el coche repuesto. Porque la última vez tuvimos un problemita. Veamos por aquí que tenemos. Tenemos a la neverita, ¿verdad? La neverita, mira lo que llevamos. Algo muy importante que el último camping no lo hicimos. Felipe, ¿verdad que sí, Felipe? Mira. Bueno, esta es una leche que estaba en la casa, pero mira que llevamos. Mira, llevamos proteína, llevamos salmón, llevamos carne, llevamos chistorra, llevamos chorizo, llevamos quesito. Aunque en Arkansas es algo que yo siempre recomiendo, no lleven mucha comida porque genera mucho peso para el carro y el peso es consumo de gasolina. ¿Qué hacemos nosotros siempre? Agarramos cosas que nos gustan, cosas que sabemos que nos vamos a conseguir en otro estado. Yo sé que nosotros estamos en Florida, y en Florida, en Miami, es muy latino, ¿cierto, Felipe? Sí. Y entonces allá podemos conseguir que arepitas, cositas, harinitas. Cuando te empiezas a salir un poco más arriba de la Florida, empiezas a conseguir mucha comida americana, hamburguesa, pizza, chicken nugget y esa comida, mira, te pone el pezón. Hacemos, desde Miami traemos la cosa que a nosotros nos gusta, que la carne específica que nos gusta, el pan específico que nos gusta, pero que no genere mucho peso. Por lo menos, lo que es el agua, nada más me traje 3 agüitas. Agua la vamos a comprar ya porque pesa demasiado, entonces es como algo bobo, lleva agua de aquí para el norte. Importante, el extintor, en caso de alguna emergencia. Llevamos el sleeping bag, que es para dormir nosotros dentro de la carpa. Just in case, esto no va a hacer falta, pero le damos también esto, súper importante. Este es, mira aquí dice aquí, off. Este es un repelente, este es para bosque profundo. Deep wood, porque vamos para un bosque profundo, bueno, ya van a ver. Este es para eso, para los animales, los insectos, que me llevamos aquí. Bueno, aquí llevamos un machete, mira ahí. Este es un machete que me gané en el evento de Marlon el año pasado. Mira, Marlon, un saludo. Es Miribel. Un machete ahí para cortar lo que salga por ahí, ¿no? Cualquier cosa, espero no salga un oso. O sea, una fogata, Andrés. Mira, protector solar, súper importante porque
estamos en verano. Un bañito, ya lo van a ver allá, ese es el baño que compramos, ya se lo mostré en otro video. Tenemos un baño portátil. Yo siempre llevo esto, este es un plástico que se pone debajo de la carpa, donde sea. Esto siempre hace falta, yo siempre lo llevo por si acaso. Eso es un por si acaso, ¿verdad? Y también llevamos esta, mira, la caja de... Mira, ahí tenemos toallín, papel toalla, tenemos bombonitas. Estas son las cosas de comida. Tenemos, mira, el cafecito, el termo para la gente que toma café. Llevamos todos los cuchillos, platos aquí. Y aquí llevo, que sí, ventilador, alguna especia. Llevamos batería, llevamos ventiladores, linterna. Aquí llevamos ese tipo de cosas. Bueno, ¿qué más tenemos por aquí? Ah, también tenemos esto, mira. El kit de primer auxilio. Nunca lo he usado, tampoco lo quiero usar, pero es mejor tenerlo por caso de emergencia. Silla, ¿verdad? Silla, llevamos 2 sillitas. Primera vez que llevo esto, ¿qué les parece? Lavar la ropa, ¿eh? Ah, no, es un tobito porque la última vez nos costó mucho lavar los platos, ¿verdad? Ese tipo de cosas. Porque recuerden que cuando tú vas para este tipo de cosas, la idea es tú tener contacto con la naturaleza y evitar generar mucha basura. Nosotros siempre compramos platos de verdad, los lavamos y los reutilizamos. Entonces esto no hizo falta, un potecito para lavar. Mira, también tenemos la cocina. Esta cocina es nueva, se la damos en el campamento. Esta, mira. Es cocina y parrillera. Bueno, ya vi con mi hermano, ya lo conocen, el otro overland. Este es tu segundo overland, ¿verdad? Sí, estamos preparados. Ayer le dije a mi hermano, como algo soñado, ¿no? Soñado, porque uno siempre quiere hacer esta tipo de aventura y no todo el mundo lo puede hacer. Y bueno, gracias a papá Dios que nos dio esta oportunidad. Primero, pero ya tenemos a Eric. Dime, Eric. Ajá, aquí está, mira. ¿Todo bien? ¿Cómo te preparan para el viaje? ¿Ah? Muy bien, muy bien. ¿Y tu esposa? ¿Bien? Mira, ¿primera vez que vas a acampar? Primera vez. Uf, papá, ay Dios mío, te vas a ir de una vez para la Grande Liga. ¿Usted ha acampado anteriormente, no? ¿Tampoco? Ah, bueno, no. Estamos en buenas manos. Sí, estamos en buenas manos, claro que sí. Vamos a pasarla bien. ¿Y cómo se porta el chique? Mucha gente lo vio en internet, el video que yo subí. Sí. Y la gente le gustó mucho. ¿Cómo? Perfecto. Perfecto, Perfecto. sí. 27, mira, ya la van a ver en acción el Black Smoke, ¿sí? Black Smoke, el humo negro, no echa humo negro, pero... Mira, entonces nos vamos entonces, listo, nos fuimos. Eric, bueno, Eric está por allá y vamos por Ocala. Gracias a Dios, de verdad que en este viaje me va a ir un poco mejor, mucho mejor, digamos. Siempre nos va bien, pero este viaje nos va mejor porque tengo un copiloto, mi hermano está manejando, me está ayudando, porque el viaje pasado yo lo hice solo y de verdad que llegué súper cansado. Déjenme decirle algunos datos de Florida que estaba viendo y quiero que ustedes lo aprendan, porque de verdad que son muy interesantes sobre Florida. Para los que no saben, quería también explicar un poco sobre, porque mucha gente que está en otros países, ¿verdad? Obvio, en Estados Unidos, y dicen, ¿dónde anda esta gente? ¿Dónde anda? ¿Qué hacen? ¿Por dónde van? Bueno, nosotros vivimos en Miami, en el sur de la Florida, que es como la puntita más abajo de Estados Unidos. Entonces ahí hay muchas culturas, la mayoría son latinas. Él nos dice que en Miami se habla el 90% de español. Casi todo el mundo habla español. Si usted no sabe hablar inglés, Miami es una buena ciudad para que usted pueda surgir, echar adelante. Ya luego uno aprende, tú sabes, practicando, estudiando y lo demás, pero Miami es una ciudad para que la gente pueda surgir en este país. Es cara, eso sí, es súper cara, pero en cuanto al idioma es muy bueno por eso. Usted se adapta súper rápido, la comida, la gente, tú sabes, el sazón. Florida le dicen Sunshine State, lo estoy colocando aquí abajo, Sunshine de soleado, así como el estado soleado le dicen, porque en Florida hace mucho calor, es el estado de Estados Unidos que nunca hay invierno, siempre es verano, aunque hay estaciones, ¿verdad? Pero siempre hay ese calorcito, el tropical, la playa, eso, siempre, todo el año. Y eso también otra cosa nos ayuda mucho nosotros, los que venimos de otros países, a Florida, porque nos sentimos como en casa. Florida también es el estado de todo Estados Unidos que tiene la costa más larga de playa. Toda la costa de Florida, también está California, otros estados, pero del este, Florida es la que tiene más playas, súper largo, la costa más larga de los Estados Unidos. También estaba viendo que en Florida está la cañaveral, que lanzan muchos cohetes a la luna. Florida tiene la cultura, se lo dije, más variada porque viven mucho latino, comida, muchos tipos de comida. Usted en Miami, en Florida como tal, consigue mucha arepita, taquito, mofongo, alcapurria puertorriqueña, empanadita, sopita,
como es ajiaco, que es de los colombianos, pero cuando te empieza ya a salir por aquí, más o menos por Ocala, ya se empieza a sentir más o menos que la cosa es más gringa, es más americana, como tal, comida más americana. Otra cosa es Florida, que se está viendo, Florida tiene el punto, el sur, el punto más lejano de Estados Unidos. Hay un sitio icónico en Key West, ¿verdad? Que es el punto más lejano. Es más, desde ahí la gente, le estoy dando aquí abajo más o menos una foto para que la vean. Y creo que son 90 millas para Cuba. No sé cuántas millas, cuántos serán kilómetros más o menos, pero son 90 millas, dice. También estaba viendo que aquí en Florida es el estado de todo Estados Unidos donde se concentra la mayor población de manatí. Y todos se vienen para acá. Me imagino que es por el clima, como nosotros. No somos manatí nosotros, pero caribeños, exacto. Nos gusta el calorcito, la cosa. Yo no sé si en qué países hay manatís, pero manatís. Yo creo que en Venezuela hay. Sí, en Venezuela hay, sí, ¿verdad? Sí, en Venezuela hay. Pero, no sé, escriban aquí, ¿dónde más hay manatí? Yo sé, creo que son del Caribe, porque por eso les gusta el calorcito. Bueno, seguimos aquí ya, espero que hayan aprendido un poco sobre Florida. Eso no, es interesante. Están los lentes. A mí me gusta aprender siempre que voy a un sitio que comen, qué idioma hablan, que es lo más típico de ahí. Y luego le vas también a comentar sobre Arkansas. Arkansas es súper importante. Algo muy bonito, rapidito aquí sobre Arkansas, que ya se lo explico un poco, le dicen el estado verde, the Green State, porque hay mucha naturaleza. El estado de Estados Unidos que tiene más naturaleza. Sí, Estados Unidos que tiene naturaleza. Pero eso lo vamos a decir más adelante, quizá en otro video cuando estemos en Arkansas. Pero bueno, ¿qué les parece? ¿Les gusta eso? Aprender sobre la historia, dónde estamos viajando. Y seguimos que la jipeta, por allá, vamos a ver, por allá vemos a Eric. Ahí está, miren, allá está la llanta de repuesto, eso no la dejo más. Déjenme mostrarles esto, repito, aquí más o menos para que vean. No se ve aquí Florida, no se ve mucho. Pero el estado de la Florida, para salir, son casi 8 horas. Pero nosotros vamos a hacer así. Imagínate, este es Florida, ¿verdad? Vamos a hacer y vamos a llegar ya a Pensacola. Vamos a Pensacola y de ahí seguimos para Arkansas, que queda como en el medio de los Estados Unidos. Compré este café y de verdad que boté el dinero. Un café ahí, una bomba. No me gusta el café americano, es muy suave, muy suavecito. Me gusta el café fuerte. Café duro cafecito. Bueno, y ahora sí nos vamos, seguimos arrancando por aquí, papá. Estamos en Tallahassee. Felipe, Tallahassee, ¿verdad? Dato importante de Tallahassee. Dime uno de Felipe, un dato importante de Tallahassee. La gente aquí quiere saber. Bueno, ¿saben qué? Tallahassee tiene ese nombre porque significa ciudad libre. Sí, mira, no sabía. Bueno, Tallahassee, algo también que investigué, yo no lo sabía, estoy aprendiendo aquí. Tallahassee es la capital del estado de la Florida, no lo sabía. Y en Tallahassee, ponemos el cinturón, en Tallahassee también hay varias universidades que son muy famosas aquí en la Florida, son conocidas a nivel internacional y nacional. La Florida State University y otra ahí que no me acuerdo mucho el nombre. ¿Qué más? Dos importantes de Tallahassee. Tallahassee tiene el Capitolio del estado de la Florida. Aquí vive el gobernador, ¿tú sabes eso? No, o sea, se asenta el gobernador aquí. No sé. Yo no sabía, yo pensé que la capital. Ay, Dios mío. Felipe, de verdad, yo pensé que la capital de Florida era Miami. Bueno, la capital de Florida es Tallahassee. Disculpen. Yo sé que Tallahassee, yo que soy contador, aquí está como la cosa de los taxes de la Florida. Pero es porque es la capital. Bueno, seguimos. Dato importante aquí, tú sabes, aprendiendo un poco sobre la ciudad que estamos visitando. Ya vamos a llegar a Pensacola. Pronto llegamos a Pensacola y le dejamos unos datos para que ustedes también aprendan. Me llamó uno de los suscriptores del canal Premium de Instagram. Que ellos tienen mi número y la gente que está suscrita a Premium, que paga una suscripción en el canal, tenemos un grupo. Entonces me llamó Luis, un saludo Luis. Luis vive en Ohio. Luis me dijo, mira Gerson, ten mucho cuidado que por Tallahassee, no sé, vía Pensacola, hay mucho cachicamo. ¿Sabes qué es cachicamo? No, cachicamo en Venezuela, creo que hay muchos países. El armadillo, que es una cosa, aquí le pongo una foto para que la vean, que es una cosa dura. Aquí en la Florida es una peste, pero supuestamente aquí en la autopista pasa mucho y como que es peligroso. Como eso es duro, si usted le pasa por encima con eso, es como si fuese una piedra. Imagínate, tú vas a 70 millas por hora y le pasas por encima una piedra grande, es peligroso, ¿no? Supuestamente hay muchos accidentes y estamos así como que, cuidado, los armadillos. Dice que por aquí esta zona, en Tallahassee,
hay cachicamos, vamos a decir por ahí, un cachicamo armadillo. Y supuestamente pasan las calles y es peligroso si los carros le pasan por encima. Bueno, vamos a seguir entonces aquí, esperemos que nos veamos un cachicamo. Vamos a ver, no, cachicamo no hay, allá adelante no hay, cachicamo por aquí tampoco, cachicamo por allá tampoco, bueno. Allá hay uno, mira. Mentira. Miren qué belleza, papá, miren eso, qué belleza, Dios mío. Estamos en Pensacola, papá, Pensacola. Dato importante, como se lo dije, de Pensacola. Bueno, Pensacola tiene una de las playas más hermosas de los Estados Unidos que se llama Pensacola Beach. En el 2019, esta playa, voy a poner aquí le pongo una fotico. Esta playa tiene aguas turquesas. En el 2019 fue nombrada la mejor playa de los Estados Unidos. ¿Qué le parece? Ah, mira, Pensacola, papá, hay cosas bonitas aquí. También en Pensacola estaba viendo que han habido muchos naufragios de barcos. Y entonces la gente viene para acá para los buzos. Hay mucha actividad marina, la gente puede venir y hay como no sé cuántos barcos que han naufragado aquí. También tenemos, importante aquí, vamos en Pensacola, que le dicen la ciudad de las 5 banderas, porque fue gobernada por Gran Bretaña, Francia, España, la Confederación de los Estados Unidos, ¿verdad? Y los Estados Unidos de Norteamérica, 5. Además, Pensacola también es muy importante para los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque aquí está la aviación naval, se le llama, de los Estados Unidos, donde practican los Marines, aquí en Pensacola. Es súper importante y es una de las, digamos, de las bases aéreas más antiguas. Hay museos y también muy importante para las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Ahorita en Pensacola, seguimos aquí en Pensacola. Bueno, este es Pensacola, mira qué bonito es, ¿no? Verdecito, de verdad que es súper... A mí me gusta mucho eso, la historia de estos pueblos y a donde uno siempre va, a mí me gusta aprender de esos sitios. Bueno, seguimos. A few moments later. Por fin llegamos aquí a Pensacola. Les cuento, pasaron varios problemitas, de verdad. Rentamos un hotel, lo que pasa es que nos vamos aquí en Pensacola, ¿verdad? Pero aquí vinimos a buscar a la suegra de Waldis, que está por aquí. Y nos vamos a quedar a dormir esta noche aquí en Pensacola. Yo renté un hotel para quedarnos y descansar y salir a las 5 de la mañana para Kansas. Entonces, fuimos a un hotel que rentamos por internet y cuando llegamos, imagínense que no había habitación. ¿Qué opinan ustedes? Bueno, tuve que llamar a la página web donde lo dice, Priceline. No hagan nada ahí, Priceline. Y llamar, reclamar que me volvieran el dinero. Fui a otro hotel. Cuando fuimos, bueno, ese hotel parecía Breaking Bad. Eso parecía, de verdad que no lo recomiendo, ni me acuerdo el nombre. Entramos, pagamos. Cuando entramos a eso era de verdad pura gente drogadicta. Había hasta condones, preservativos en el piso. Dije, mira, dame mi dinero. Pedí dinero y me fui para otro. Bueno, llegamos aquí. Este es un traductor normalito. Quality Inn. Felipe, Felipe, mi hermanito. Yo le digo mi hermanito, pero está grande. Bueno, amigos, espero les haya gustado este video de nuestra aventura aquí hacia la aventura, el Overland, en Arkansas. Ya mañana sí arrancamos a las 5 y llegamos a Arkansas tipo 5 de la tarde también. Nos vamos a reunir con Waldy, con Donald y bueno, con toda la gente. Así que bueno, quédense conectados porque esta aventura está buena. Comencemos un problema que dice nuestro amigo Waldy, pero solucionamos. Nos vemos. Bye bye.